Una con 12, cambiémonos de tema y a propósito de lo que va a pasar hoy día o puede pasar mañana y cómo avanzan estos proyectos del 10%, el segundo retiro de los fondos previsionales, el proyecto de la oposición y también el que ha planteado el gobierno, a raíz de algo colateral que se ha generado con el retiro de los fondos previsionales y que tiene que ver básicamente con los dineros que entrega la AFP, pero llama la atención además una información que entregó hace un par de días la Corte Suprema, específicamente la ministra vocera de la Corte Suprema del máximo tribunal del país, Gloriana Chevesic, que ella dice y da cuenta de que las AFP han pagado solo 3, escuche bien, solo 3 de cada 10 órdenes de retención por pensión alimenticia. Y básicamente hay que agilizar este proceso. Bueno, queremos hablar de este tema, ahondar un poco más en lo que significa y por qué tantas trabas. Susan Sepúlveda, jueza de familia y vocera de la Asociación de Magistrados y Magistradas, en la línea telefónica para hablar con Duna. Susan, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada. Hola, buenas tardes, Rodrigo, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, Josefina y Nicolás, gracias por la invitación. Gracias a usted, Susan, por atender la llamada. Quiero partir preguntándole a propósito de lo que daba yo, este catastro que entregó la Corte Suprema, que solamente se han pagado 3 de cada 10 órdenes de retención por pensiones alimenticias. Y quería preguntarle desde el mundo de los tribunales de familia, ¿cuál es el principal pero que tienen para que esto avance? ¿Tiene que ver con la AFP para que esto se agilice? ¿O a dónde está el cuello de botella para que esto sea un poquito más rápido, ¿no? La entrega de estos dineros. Miren, lo que ocurre es que aquí hay que explicar como varios factores que inciden en el cumplimiento de los alimentos y la eventual lentitud que se ha ido planteando. Una parte, primero, está relacionada con la magnitud de las peticiones y que hubo que abordar, por lo tanto, capital humano y tecnológico para hacer frente a un gran número de peticiones que incluso, de acuerdo a las propias cifras que ha entregado la Corte Suprema, han superado en 1.800% de las peticiones que a la misma época se habían recibido en años anteriores. Entiendo que son... la primera parte, o sea, hacerse cargo de la sobrecarga. Sí, entiendo que son 516.000 los escritos que han recibido, ¿no? Fueron a 516.000 presentaciones al 31 de agosto. Y esa cifra es la primera que primero hubo que hacerse cargo. Luego de eso, se han ido resolviendo las liquidaciones, que esa es la otra parte, que está relacionado con lo que el procedimiento nos obliga a plantear. Aquí es importante que las personas entiendan que nosotros tenemos obligaciones legales que cumplir, y las obligaciones legales es poder respetar los derechos de todas las partes que intervienen en un proceso, y al respetar este derecho de ambas partes también implica tiempo. Ya tiempo en realizar una liquidación, la liquidación notificarla y luego resolver si esa liquidación es la definitiva. Determinado que esa liquidación es la definitiva, el tribunal hace la orden de pago, realiza la orden de pago a las AFP y las AFP deben cumplir. Ya, ahí ya no hay cuestionamiento en relación a que una vez que se ha decretado la orden de pago, cuando hay una orden judicial hecha cualquier tipo de institución, la institución tiene la obligación de cumplirla, de lo contrario podría incluir incluso en algunas circunstancias de desacato. ¿Qué ocurrió acá? Los tribunales nos hemos hecho cargo primero de la primera parte, que era ordenar la retención y por lo tanto evitar que las AFP pagaran a los afiliados si es que habían pensiones de alimentos integral. Luego vinieron las liquidaciones y luego las liquidaciones ya se han logrado a lo menos decretar, de acuerdo a las propias cifras de la Corte Suprema, más de 105.000 órdenes de pago a las AFP. Pero las AFP hasta el momento solo han pagado 33.000, que eso entiendo que es la cifra que aportaba la Corte Suprema. Lo que aún no se ordena el pago está relacionado con lo que yo les planteaba anteriormente, que es el cumplimiento del procedimiento por parte del tribunal. A eso se ha debido la parte de responsabilidad que implica el tribunal en los tiempos, pero lo otro está relacionado con la responsabilidad que tiene la AFP de cumplir el pago que viene de una orden judicial. Magistrada, en ese punto hay también un tema acá, en lo coyuntural, por lo que va a ser este segundo retiro del 10%, que claramente se va a dar, porque hay dos proyectos, pero finalmente tenemos claridad de que se va a dar, es decir, podría haber mayor sobrecarga en los jugadores de familia con el contexto que estamos comentando, pero hay un tema de fondo también. Desde la asociación ustedes han sido bastante claros en que el sistema de pensión de alimentos, como está actualmente establecido, tiene que también sufrir cambios, y que lo que ha sucedido con este tema del 10% visibiliza un problema que se va arrastrando desde hace bastante tiempo.
Así es, nosotros como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados hemos sido muy categóricos en decir que lo del retiro es algo que, si bien beneficia a los alimentarios respecto a los cuales no han tenido la posibilidad de ver el cumplimiento de los alimentos, resuelve el problema de una manera muy contingente, o sea, de una forma puntual, pero no resuelve el fondo del asunto, y el fondo del asunto tiene dos aristas, por así decirlo. Una arista que es normativa, o que es la legal, y que está relacionado con que el procedimiento que hoy existe para el cumplimiento de alimentos es insuficiente para una materia de esta naturaleza, porque lo que hoy se plantea legalmente para cumplir los alimentos es lo mismo que existe para el cumplimiento de un contrato u otras formas que son propias del derecho civil y no del derecho familia, que tiene otra naturaleza en la que las partes no están en igualdad de condiciones. Y eso es lo que falta, ahí una modificación legal que pueda permitir un cumplimiento de los alimentos más efectivo y que pueda dar respuestas oportunas a una necesidad que corresponde a un derecho fundamental, que es el derecho a alimentos que tienen niños, niñas y adolescentes. Y el otro aspecto que nosotros podemos determinar que es no normativo o no legal es lo cultural. Y está relacionado con que hoy existe una cultura del incumplimiento en materia de alimentos a propósito del sistema patriarcal, y respecto de los cuales nosotros también hemos manifestado nuestro diagnóstico, incluso en mesas en las que hemos sido invitadas en el Ministerio de la Mujer, en el que se debatió sobre esto. Estamos conversando con Susan Sepúlveda, jueza de familia y vocera de la Asociación de Magistrados y Magistradas. Susan, preguntarte también, bueno, Nico lo decía, esto es una situación que viene de larga data y recién ahora se está visibilizando, producto de la deuda de pensiones de alimentos. Ahora, ¿cómo se podría solucionar esta situación? No sé si ustedes han tenido conversaciones como Asociación de Magistrados, no solo con el Ministerio de la Mujer, sino con otras entidades para generar algunas leyes de que finalmente se cumpla con esta obligación, porque ahora con el retiro del 10% se ha visto cómo hay una gran cantidad de personas que deben esta pensión alimenticia, que es vital, sobre todo para personas que, no sé, mujeres que son solas, que de repente no pueden con toda la carga y que se les hace cuesta arriba la situación de mantener a los hijos. Nosotros como asociación el año pasado, como el noviembre, octubre del año pasado, hicimos una presentación al Ejecutivo con una serie de planteamientos respecto de las necesidades en materia de infancia, y una de las cuestiones que le planteamos al Ejecutivo es alguna ley que establezca un pago por parte del Estado respecto a lo menos una pensión mínima. Esto porque nosotros siempre hemos planteado que el derecho a alimentos es un derecho fundamental, es un derecho humano, del cual el Estado debe tener una participación activa y un rol activo, de tal manera que también aquí sea el Estado el que paga y el Estado que cobra al deudor. Porque lo que ocurre en la actualidad es que el deudor no paga, la que cobra tradicionalmente es la madre del grupo familiar que está a cargo de los hijos, y un pago que en la realidad tampoco nunca se ejecuta. Por lo tanto, los perjudicados tradicionalmente con el incumplimiento de los alimentos son los niños de ese grupo familiar, y particularmente las mujeres, que son las que se hacen cargo de los niños en la casa. De hecho, si ustedes logran ver las imágenes que se han hecho muy comunes a propósito de las filas de los juzgados de familia para el cumplimiento de alimentos, son solo filas de mujeres. La consecuencia que esto trae en las mujeres es que precariza su condición económica, porque se ven impedidas de trabajar de manera permanente, porque están a cargo de los hijos, y además a cargo de los hijos sin apoyo económico, o que la falta de apoyo económico le hace que en lo que trabajen tienen que destinarlo 100% a los hijos respecto a los que están a cargo y de los que no se paga pensión de alimento además. Bien, pues vamos a ver cómo sigue este tema. Susan Sepúlveda, jueza de familia y vocera de la Asociación de Magistrados y Magistradas, 1.000.000 de gracias por esta conversación con Duna.